El desalojo. El desalojo en el Perú es una acción judicial que protege el derecho de propiedad o posesión legítima, permitiendo así al titular recuperar un inmueble frente a ocupaciones no justificadas. Está regulado por el Código Civil, el Código Procesal Civil y normas especiales como el Decreto Legislativo número 1177, y a la vez busca garantizar la restitución del bien y el orden en la tenencia de inmuebles. Siguiendo con los tipos de desalojo, tenemos por ocupación precaria, en el cual se aplica cuando una persona ocupa sin título legal y que no requiere demostrar el contrato previo. Su base legal está en el artículo 911 del Código Civil. Tenemos el desalojo por el vencimiento del contrato, que procede cuando el arrendatario permanece tras el vencimiento del contrato o por incumplimiento. Tenemos como base legal al artículo 1666 del Código Civil y la ley número 30.021. Seguimos con el tipo de desalojo preventivo. Es un procedimiento rápido, mediante cláusula de allanamiento futuro inscrita en registros públicos. Tiene una base legal la ley número 3021 y el decreto legislativo número 1177. Concluyendo, por penúltimo, por usurpación, se aplica en ocupaciones violentas o clandestinas y se tramita penalmente. Su base legal es en el artículo 202 y 204 del Código Penal. Y ahora sí, concluyendo, en tipo de desalojo administrativo, que es usado por el Estado ante invasiones de propiedades públicas, sin proceso judicial y con apoyo policial. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema del contrato de arrendamiento y sus obligaciones, que en primer lugar nos avala la Constitución en el artículo 62, que es la libertad para contratar. Asimismo, encontramos en el artículo 1351 del Código Civil, que es la noción del contrato. Y como vemos en pantallas, en el libro 7, las fuentes de obligaciones, en la segunda sección de lo que es contratos nominados, el cual pues vamos a encontrar la definición como tal, la facultad para arrendar, las personas impedidas para arrendar, el arrendamiento ajeno, la prohibición como tal, la restitución de los bienes, la prohibición, reparaciones, resolución, que todo tiene que estar estipulado dentro de un contrato, el cual va a ser la voluntad, la manifestación de la voluntad de ambas partes. Tenemos que tener bien en claro que un contrato en sí es el acto jurídico bilateral, el cual mediante, en esta situación, en este contexto, las partes regulan sus derechos patrimoniales y no patrimoniales mediante una apreciación pecuniaria bajo un, bajo un monto dinerario en virtud de la aceptación de una de ellas, aceptando la oferta de la otra. Asimismo, dentro del contrato de alquiler o de arrendamiento, tenemos que precisar que dentro del contrato hay cláusulas que seguir, que cumplir y fechas, el cual el inquilino en esas situaciones tendría que pasar a retirarse si es que obviamente el contrato no es renovado. Es por ello de que ante este incumplimiento, esta no aceptación del retiro y quedándose dentro del inmueble, pues cae en una figura nueva que vendría a ser un eh, ocupante precario, el cual pues es una persona que ocupa un inmueble sin un contrato eh, o un título legítimo, que está viviendo en el piso o casa sin un acuerdo formal con el propietario y por lo tanto no paga alquiler. Es ahí donde se genera también las obligaciones del cumplimiento de los contratos y por ende, ante una situación de conflicto de no llegar a un acuerdo, se genera la situación de solicitar un desalojo. Como bien hemos dicho, las obligaciones dentro de un contrato de arrendamiento, como lo estamos mostrando en pantalla, es la descripción exacta del bien a arrendar, la referencia precisa, ubicación. Estas son características que deberían de tomar en cuenta para la hora de estipular un contrato. Las cláusulas de allanamiento futuro, las
cláusulas donde señale que sí se permite o no una subarriendo, cláusulas que especifiquen los plazos, así la posibilidad también de renovación o no del contrato, eh, la descripción exacta del bien, de las condiciones, cómo se está entregando el bien y otros detalles que ha de considerar. Al incumplir, mejor dicho, los contratos de arrendamiento, el titular del bien, el arrendatario en este caso, pues puede optar por estos tipos de procesos de desalojo. Encontramos el proceso sumarísimo, el desalojo express, el proceso único de ejecución e intervención bajo vía notarial, que son las cuatro formas expresas que encontramos referente al desalojo. En lo que corresponde al, al proceso de desalojo, pues sabemos de que está regulado principalmente por la ley 30.23.0, o también conocida como la ley de desalojo, y el Código Procesal Civil. Esta ley establece los procedimientos y también requisitos para que un propietario pueda solicitar el desalojo de un inquilino o ocupante precario que no tenga derecho a permanecer dentro del inmueble. Además, este también busca equilibrar los derechos del propietario con los del ocupante, garantizando un proceso justo y respetuoso donde se pueda cuidar o prevalecer los derechos humanos. En cuanto a la jurisprudencia nacional, los tribunales peruanos han establecido que el desalojo debe realizarse eh, de manera siempre respetando los principios como la protección de la vivienda familiar, la necesidad de que de un proceso rápido, de un debido proceso, pero sin vulnerar los derechos fundamentales. Asimismo, la Corte Suprema ha señalado que el desalojo no debe ser utilizado como un acto de violencia o de abuso, y que debe de garantizar una solución óptima que permita a las partes resolver el conflicto de manera equilibrada y justa. Como tenemos en primer lugar al proceso de desalojo de manera sumarísimo, eh, está regulado en el artículo 585 del Código Procesal Civil, el cual se utiliza cuando quien ocupa el inmueble no tiene un título válido o su derecho de poseer ha caducado. Es más, garantiza ante la ocupación ilegítima de inmuebles, donde el juez resuelve todo, recibe los medios probatorios, dirige las audiencias y dicta una sentencia como tal. En el segundo, que señala el desalojo express, lo encontramos en la ley 30.21, que, como bien precisamos al inicio, debemos de estipular siempre en los contratos de arrendamiento una cláusula de allanamiento a futuro. ¿Por qué? Porque es un proceso rápido y directo para que el propietario pueda recurrir a su mueble y así solicitarle al inquilino que no ha pagado que al vencerse el contrato, pues sin necesidad de ir ante un proceso judicial largo y tedioso, pues pueda pasar a retirarse. El contrato en este caso debe de tener la cláusula, como bien digo, de allanamiento futuro, ¿no? Es donde el propietario presenta una demanda de desalojo con el contrato y la prueba del incumplimiento. El juez lo revisa rápidamente, sin una audiencia larga. Si todo está conforme, pues ordena el desalojo en un corto tiempo. El número 3, que es el proceso de desalojo único de ejecución, es un proceso para desalojar a un inquilino que no paga o incumple el contrato, solo si el contrato fue celebrado con el formulario único de arrendamiento, el FUA. Número 4, la intervención notarial, que es bajo la ley 30.933.
el cual permite que el propietario de un inmueble arrendado para vivienda inicie el proceso de desalojo con una intervención de un notario que pueda verificar el incumplimiento del contrato y remite el caso al juez para poder ejecutar el desalojo si correspondiera. El notario verifica si hay causal legal de desalojo, por ejemplo, un contrato vencido o deuda, y no decide el desalojo, solo certifica los hechos. Remite el expediente al juzgado del paz, al juzgado de paz, letrado, que es quien va a dar la orden si procede o no el desalojo como tal. ¿En qué tipo de proceso usar? Pues cuando no hay un contrato, lo más recomendable es que sea la vía sumarísima. Cuando hay un contrato con cláusula de allanamiento y las firmas legalizadas, un desalojo expreso. Cuando ya hemos dicho que exista el FUA y se haya registrado, pues que se aplique el proceso único de ejecución. Entonces, y a nivel notarial, pues obviamente el proceso de intervención notarial. Muy buenas tardes. El día de hoy yo le voy a exponer un resumen del expediente 22.539, 2011-01801, JR 627, tramitado ante el 27 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. En este caso se trata de un proceso de desalojo por ocupación precaria. Las partes procesales tenemos como partes demandantes a los señores Félix López Mori y Marta Elvira Zúñiga Cernales, quienes son propietarios del bien inmueble ubicado en Girón Francisco Bolognesi número 540 en el distrito de San Miguel, Lima. Y como parte demandada tenemos a la señora Amelia Inex Tixe Fabián, quien ocupa actualmente parte del dicho inmueble, ¿no? Un poco con respecto a los hechos principales de esta demanda es que los demandantes adquirieron la propiedad mediante un contrato de compra-venta en el año 2011, el cual fue debidamente inscrito en los registros públicos. Sin embargo, ellos al intentar tomar posesión de su bien inmueble, se encontraron con que la señora Tixe ocupaba ya parte de dicho inmueble, ¿no? Sin presentar ningún título válido que justifique su permanencia ahí. Ante esta situación, los propietarios intentaron una conciliación extrajudicial, la cual fracasó. Por este motivo es que ellos decidieron interponer una demanda por desalojo por ocupación precaria. Luego tenemos un poco con respecto a los argumentos que, que interpuso la parte demandada, ¿no? No, demandante. Los demandantes sostienen que son propietarios con título inscrito y que la demandada no cuenta con un derecho de posesión sobre el inmueble. Por lo tanto, solicitan que se le ordene desalojar el predio. Su demanda se sustenta bajo el artículo 911 del Código Civil, que define la ocupación precaria, y el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho a la propiedad privada, ¿no? Como medios probatorios, ellos presentaron estos documentos, ¿no? La escritura pública de compra-venta del inmueble, la partida registral actualizada, el acta de conciliación extrajudicial fallida y otros documentos que respaldan su derecho a la propiedad. Luego tenemos la defensa de la demandada. Eh, Ella, por su parte, la señora Tixe, argumenta que no es ocupante precaria, afirma que sus padres compraron el bien inmueble en 1971 mediante un contrato privado y que ella ha vivido ahí desde su nacimiento, por lo que considera que tiene derechos de copropiedad junto con su hermana, ¿no? Ella, como medios probatorios, presentó el contrato privado de 1971, los recibos de servicios públicos y un documento de la RENIEC que acredita su domicilio en el bien inmueble. Bien, esto sería todo por mi parte.
Legalidad de las actuaciones. Las autoridades deben actuar dentro de sus facultades y de acuerdo para lo que fueron creadas, respetando la Constitución y la ley. Deben seguir lo establecido en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. En los casos de desalojo se debe requerir un título legítimo de propiedad para que éste sea legal. El juez deberá basar su decisión en normas legales vigentes y procedentes legales. Se deberá respetar el debido proceso y permitir que ambas partes expongan su caso con el fin de que se pueda volver a revisar el caso judicialmente si es que si es que las partes no creyeran que la decisión fuera justo, se puede apelar. Derecho a la defensa. Ahora hablemos sobre el derecho a la defensa, que es un principio esencial que garantiza que toda persona pueda proteger sus derechos ante una acusación. Es un principio que está contemplado en la Constitución y que tenemos derecho a ser escuchados, presentar y refutar pruebas, tener defensa legal y gratuito si este fuera necesario, y un juicio justo e imparcial. En el Perú, el principio de derecho a la defensa se ampara en el artículo 139 de la Constitución Política y en las leyes especiales como la 39260, que nos habla sobre la defensa pública. En el caso de desalojo, se tiene que dar una información oportuna para responder. Acceso a recursos legales, el juez tendría que hacer un análisis imparcial de las pruebas. Ahora hablaremos sobre los plazos procesales, que son tiempos legales establecidos para realizar dentro de un proceso judicial o administrativo que garantiza orden, eficacia y un debido proceso. Pueden ser legales, que quiere decir que son fijadas por la ley, pueden ser judiciales, que son fijadas por el juez, y convencionales, que son fijadas por las partes. También hay plazos por flexibilidad, que pueden ser prorrogables, que se pueden extender, y prorrogables, que no se pueden extender. El cómputo de plazos se da a partir del día siguiente de la notificación, no cuenta sábados, domingos ni feriados. Los plazos procesales son importantes para que se pueda dar un debido proceso, evitando así retrasos innecesarios que generan previsibilidad en el proceso. Si no se cumplen con los plazos, se pueden dar pérdidas de derechos como no apelar a tiempo, el rechazo a las pruebas presentadas fuera del plazo, sanciones para los abogados y funcionarios negligentes. En los procesos civiles, los plazos pueden ser para apelar 5 días, para responder a la demanda se da 30 días y si se quisiera presentar una casación se da 10 días. En un proceso sumarísimo, los plazos se acortan, se da la constitución de la demanda en 5 días hábiles, la audiencia única se puede dar en 10 días hábiles, se puede dar la sentencia en 10 días hábiles también, y si se desea apelar, se dan 5 días hábiles. Como en los plazos en el expediente, como plazos claves, podemos ver que la primera es la admisión de la demanda con fecha 20 de enero del 2012. Segundo, la contestación de la demanda por parte de la demandada con fecha 8 de febrero del 2012. Como tercera fecha se ve la audiencia única, que fue programada para el 4 de mayo del 2012. Como cuarto punto, vemos la tacha de documentos presentada por la demandada con fecha 2 de abril del 2012. Como quinto punto, vemos el saneamiento del proceso con fecha 15 de junio del 2012. Como sexto punto, vemos la sentencia de la primera instancia con fecha 19 de junio del 2012, en el cual se declara infundada la tacha e infundada la demanda. Como séptimo punto, se ve la sentencia de segunda instancia con fecha 28 de septiembre, en el cual se declara fundada la demanda a favor de los demandantes. Y como octavo punto, se ve el recurso de casación interpuesta por la demandada con fecha 25 de enero del 2013, el cual se declara infundada. Ahora hablaremos sobre el debido proceso. El debido proceso es un
principio constitucional que garantiza un juicio justo, imparcial y conforme a la ley, incluyendo una notificación previa y adecuada a las partes del inicio del proceso, el derecho a la defensa, a la posibilidad de contestar a la demanda, presentar pruebas y argumentos. También tenemos derecho a un juez imparcial, a un análisis de pruebas, evaluación justa de la evidencia presentada, recurso judicial y la posibilidad de apelar y que el juicio sea público y transparente. Hablaremos ahora sobre la valoración documental, que es el proceso mediante el cual se analiza los documentos presentados, se analiza la relevancia, la legalidad y utilidad que permite validar las pruebas útiles en el caso. En el caso en sí, en el caso concreto, en el expediente, los demandantes presentaron el contrato de compra y venta, la partida registral del inmueble, recibos de impuesto predial, acta de conciliación extrajudicial y la demandada presentó el contrato privado de 1971, inválido por la falta de firma de la cónyuge, y las cartas a domicilio como pueden ser el recibo de agua y de luz. Ahora veremos la evaluación testimonial, que se analiza la veracidad y coherencia y relevancia del testimonio. Los testigos de los demandantes eran personas de conocimiento directo de la propiedad del inmueble y los testigos de la demandada no lograron justificar el vínculo de la posesión del bien. Gracias. Continuando, tenemos la edición judicial. En la primera instancia, 27º Juzgado Civil de Lima, con la resolución número 8 de fecha el 19 de junio del 2012, declaró improcedente la demanda y rechazó la tacha presentada bajo los siguientes fundamentos. Mencionó que el contrato elevado de escritura pública entre los demandantes y Rosa Sopi advertía que el inmueble estaba ocupado por un tercero sin título, quien sería Amelia Tixe Fabián. Si bien en 1986 se declaró nulo el contrato anterior, esa sentencia no tuvo como pretensión principal declarar la nulidad del contrato, sino del otorgamiento de escritura pública hacia la demandada. Según el artículo 243 del Código Procesal Civil, no se probó la nulidad formal del contrato privado de 1971, que en esa fecha se realizó el contrato de compra y venta entre Amelia y los anteriores propietarios, ¿no? El cónyuge de Rosa. Amelia Tixe alegó haber vivido en el inmueble por 40 años y presentó un documento de 1971, pero ese título no fue declarado judicialmente válido, por lo ya antes mencionado. Continuando, tenemos la segunda instancia, que esta se realizó con la Quinta Sala Civil de Lima en fecha el 28 de 9 del 2012, que revocó la sentencia anterior y declaró fundada la demanda de desalojo bajo los siguientes fundamentos. Las sentencias de 1986, tanto como la primera y la segunda instancia, ya habían desestimado el contrato privado. Ahora, estas sentencias se van al otorgamiento de escritura pública que realizó Amelia. Continuando, ¿no? Desestimado el contrato privado de 1971 por falta de consentimiento de los cónyuges del vendedor. Es porque el esposo de Rosa Sopi había hecho este contrato de compra y venta sin conocimiento de su esposa Rosa y carecía de la firma de ella. Conforme al artículo 285 del Código Civil, menciona que los bienes presuntamente comunes, ¿no? Esto quiere decir que al momento de la compra y venta, Rosa Sopi y su cónyuge estaban bajo la sociedad de gananciales, ¿no? Ahí es donde se dio el problema, porque la casa también estaba bajo la sociedad de gananciales.
Los demandantes acreditaron ser propietarios inscritos desde el 2011 mediante partida número 4156-222684, lo cual tiene presunción de veracidad por el artículo 2013 del Código Civil, que menciona el principio de legitimación que mencionaré más adelante. La posesión de Amelia es considerada precaria según el artículo 911 del Código Civil al no tener un título válido, ¿no? Por lo tanto, el juez ordenó el desalojo y el pago de los costos y costas del proceso. Por último, en la decisión judicial de la casación realizada por la Corte Suprema con la sentencia número 4858 del 2012 en fecha del al 25 del 1 de 2013, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Amelia Tixe, declarando bajo los siguientes fundamentos. La Corte consideró que la demandada solo pretendía reevaluar los hechos ya resueltos por las anteriores instancias. No se probó vulneración al debido proceso ni se incurrió en infracciones graves del proceso. Según el artículo 388 del Código Procesal Civil, no se vulneró el requisito de... No se vulneró el requisito de procedencia del recurso. Continuando, tenemos los principios registrales aplicados. Tenemos el principio de publicidad establecido en el artículo 212 y el artículo 1 del RGRP, en el cual se presume que todos conocen lo inscrito en los registros. Por ende, Amelia no pudo alegar desconocimiento del derecho inscrito de los demandantes. Principio de legitimación establecido en el artículo 213 del Código Civil, el cual nos menciona la inscripción hace presumir la propiedad de los demandantes mientras no se anule judicialmente, ¿no? Esto mayormente beneficia a los demandantes, ¿no? La fe, y por último tenemos el principio de la fe pública registral establecido en el artículo 2014, en el cual menciona que los demandantes como terceros de buena fe adquirieron el inmueble confiando en el registro, ¿no? Su derecho se mantenía aunque el contrato previo tuviera defectos no inscritos, ¿no? Y por último tenemos las conclusiones, ¿no? Como una conclusión general de lo expuesto, el proceso de desalojo en el Perú constituye un mecanismo legal fundamental para garantizar el respeto del derecho de propiedad, ofreciendo diversas vías procesales que permiten a los propietarios recuperar el inmueble ocupado de forma ilegítima por terceras personas. Estos procedimientos, como el desalojo sumarísimo, el desalojo express, el proceso único de ejecución y la intervención notarial, buscan agilizar la restitución del bien y asegurar que quienes carecen de un título válido no continúen en posesión del mismo. Sin embargo, la eficacia de estos mecanismos depende del cumplimiento estricto de requisitos legales y de adecuado funcionamiento del sistema judicial. Desde esta perspectiva, el desalojo debe aplicarse con prudencia como medida final y considerando el contexto social y económico de los ocupantes.